comentar que había gran expectación por todo el pueblo judío por la llegada del Mesías prometido. Ellos esperaban que este Mesías acabara con el imperio romano y restaurara finalmente la nación judía, que había quedado hecha añicos por dos grandes imperios, los sirios y los babilónicos, o los medos persas. Acuérdense que la nación judía técnicamente había sido borrada, por lo menos grandes 10 tribus completas habían sido devastadas, y los pocos judíos, el remanente que había quedado, estaba allí ahora bajo el yugo, bajo la mano que estaba asfixiando a muchos pueblos, naciones, y uno de ellos, una pequeña nación como la judía, estaba siendo abusada, sojuzgada por Roma. Entonces había expectación de que ellos pudieran recuperar su nación y la fuerza que esa nación en algún momento tomó en el reinado del gran rey David, ¿no? Y lo que Salomón también logró hacer durante un lapso importante de la historia. Había muchos que, aunque no creían en Jesucristo con una fe espiritual, ellos esperaban que fuera el libertador prometido, y que usted debe de saber que en 2 ocasiones al menos la nación judía o el pueblo judío intentó hacerlo que rey, y sin embargo él se negó o rechazó esta opción de llevarlo al reinado. Pero lo que quiero subrayar es que había un fuerte sentimiento, un fuerte deseo de todo el pueblo en contra de la opresión que vivía o estaban viviendo ellos. Entonces usted debe de saber que a este sentimiento de rebelión, cuando todo un pueblo se vuelca en contra de las autoridades o del gobierno, hay una fuerza impresionante en el pueblo. Usted quizá ha conocido de grandes guerras civiles o rebeliones, en muchas. Usted debe saber que inclusive en México la revolución mexicana, ante un gobierno que existía, no fue una lucha que no podemos decirlo que se desató un 20 de noviembre solamente, sino que fueron muchas rebeliones que se consumaron en más de 100 años, logrando la revolución que se considera como la revolución mexicana, de muchos hombres, de diferentes hombres en toda la república, que fueron desatando hasta lograr vencer el régimen imperialista que existía. Una nación juzgada como fue nuestro pueblo, que se hartó, ¿no? Se llenó de tanto odio contra un gobierno que reinaba para muy pocos, usted lo sabe, ¿no? Y de esa misma manera, ese pueblo que estaba sediento de rebelión, cuando vio en Jesús sus obras, sus señales, sus milagros, pues obviamente ellos se llenaron de ¿qué? De expectación, se llenaron como de deseos de que finalmente el Mesías que había sido puesto en las profecías, finalmente podría llegar el día de gloria para la nación judía. Y ellos obviamente imaginaron que él podía restituir el reino caído de Israel. Nuestro Señor sabía que había solamente 2 opciones: que él muriera y que el pueblo quedara decepcionado de él, de esta expectación popular, o simplemente ceder a lo que el pueblo quería, a que se nombrara finalmente un rey,
un rey para ellos. Usted debe saber que el Señor Jesús vino efectivamente para salvar a muchos, pero no para ser ungido como rey, en el sentido que los judíos habían esperado, en el sentido que ellos entendían lo que era un rey. Recuerden que el Señor, momentos antes o en el periodo de su ministerio, había resucitado a Lázaro. Cuando este hecho de la resurrección de Lázaro se convirtió en el punto más grande que causó gran revuelo en todo el ministerio del Señor Jesús, porque la gente sabía que Lázaro llevaba ¿cuántos días? 4 días ¿de qué? De muerto. Y esta historia de la resurrección de Lázaro fue, repito, lo que más se escuchó. Esta historia llegó a diferentes lugares. Y es más, quiero decirle que mucha gente viajó a conocer ¿a quién? A Lázaro, a María, a Marta. Se volvieron, como dijo Alan hace rato, como famosos, ¿no? Querían conocer y ver a Lázaro porque él era el que había sido resucitado por Jesús. Y entonces este milagro asombroso se convirtió en el tema de conversación de multitudes y atrajo a mucha gente a Jerusalén, que se dirigía a Betania, porque usted sabe que de Jerusalén a Betania eran apenas 3 kilómetros, y la gente iba a ver a Lázaro. Entonces el milagro fue comprobado por muchos, y derivado a eso creyeron que Cristo era finalmente ¿quién? El Mesías. La gente decidió en ese momento hacerlo rey, y ellos obviamente al hacerlo rey querían salir de manera pronta contra el ejército de Roma. Él, nuestro Señor Jesús, aunque no tenía esas aspiraciones, Él encauzó el entusiasmo de la gente para hacer cumplir lo que los profetas o la profecía había sido colocada o había sido dicha. No todos los que tenían las ramas, las palmas y clamaban Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de David, tenían interés en Cristo como un rey espiritual, porque no lo entendían. Ellos pensaban en Él como su libertador, y obviamente cuando descubrieron que estaban equivocados, cuando se vieron defraudados y cuando lo vieron morir en esa cruz, ¿qué hicieron? Lo odiaron tanto que sus clamores de gritar Hosana se convirtieron en ¿qué? Crucifícale, crucifícale. ¿Queremos a quién? A Barrabás. Y ese grito tan fuerte de júbilo que días antes había encendido los corazones de un pueblo lleno de rebelión y de injusticias y de odio hacia su gobierno, ese Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, se apagó repentinamente, y sus corazones de gozo se convirtieron en corazones de odio, hasta pedir que le crucificaran. Era necesario que Zacarías 9, usted lo sabe, verso 9 de Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de ¿qué? De júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti. Y por eso insisto que este mensaje tiene por título el rey que viene a ti. Tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y cabalgando sobre un ¿qué? Sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asa. Esta es la profecía de Zacarías. Declarar públicamente que era el hijo de David era algo que él podía hacer, y reclamar ser legítimo heredero del trono de David era algo que él merecía. ¿Y qué él era? Dejar sin excusa a sus enemigos para que no le dijeran absolutamente nada, sino que le dijeran: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero usted sabe que muchas veces él cayó y les dijo que no
no dijeran nada. ¿Sí? Este recorrido a través de las calles de Jerusalén sobre el pollino manifestó y proclamó los derechos reales tan claramente que podían ser reclamados por el Señor Jesús. Ahora me detengo aquí y pienso que Cristo usó el fanatismo popular, que usted lo conoce o no, el fanatismo popular. Nuestra nación muchas veces se llena de fanatismo popular, y ocupó esto como una oportunidad de predicar un sermón vivo. Yo quiero decirle que este Domingo de Ramos, que ya lo he hecho en otras ocasiones esta aclaración, que en realidad no fue domingo sino fue lunes, pero no se trata de discutir ahorita esta situación. Pero lo que quiero decirles es que esta entrada triunfal, para mí, más que un hecho, es un sermón vivo para usted y para mí. Hoy Dios se acerca a nosotros a través de esta reseña histórica, donde se encarnan verdades que usted no tiene que olvidar, porque muchas veces hemos escuchado hablar de esta enseñanza bíblica, pero usted y yo muchas veces olvidamos lo que Dios nos ha hablado en tantas ocasiones. Y esta mañana quiero que pueda ser plasmada en nuestro corazón con estos símbolos externos que mostraron al Señor Jesús cabalgando como un rey y acompañado por huestes, por muchos hombres y mujeres. Y créame que esta escena quiero que quede en el centro del Señor Jesús, cabalgando en ese pollino, ¿sí? Y a los lados y atrás de ellos, muchos que habían sido ciegos, pero ahora ¿qué? Veían. Muchos que habían sido cojos, pero ahora ¿qué? Caminaban. Muchos que, como la hija de Jairo, que había estado muerta y ahora iba ella allí gritando hosana, ¿sí o no? Sí. Y muchos atrás de ese Cristo Redentor. Y yo quiero verme allí en esa foto, volteando, viendo las espaldas de mi Señor entrando a Jerusalén. Primer punto de este mensaje: Jesucristo se proclamó Rey. Y lo digo así porque es algo que Él no aceptó y rechazó en ocasiones pasadas, ¿cierto o no? Es más, le pidió a la gente que no dijeran nada. Hasta ese momento esta proclamación se había mantenido en un segundo plano, como decimos. Pero antes de que el Señor Jesús fuera su Padre, porque estaba a punto de ir a días de que Él fuera ascendido, ¿a dónde? A su Padre, a los brazos de su Padre. Antes de que sus enemigos alcanzaran el punto de la furia suprema sobre Él, y cuando llegaría la hora de la humillación más grande de la vida del Señor Jesús, hace Él un llamado ante todos los hombres, para que todos los hombres le llamen como Rey, y lo conozcan como ¿qué? Como Rey. El Señor Jesús envía, nos dice el pasaje, envía a dos discípulos adelante, para que ellos se adelanten, les da instrucciones y les dice: id a la aldea que está que enfrente, ¿no? Luego van a hallar a una asna atada y a un pollino con ella, y se reúne con más de sus seguidores y sus 12 discípulos, los que usualmente le acompañaban a todos lados, y van a su alrededor de Él, y Él simplemente se sube a aquel asno. Y yo quiero hacer esta referencia porque muchos ya la saben, pero quizá no lo recuerdan. Este animal de carga había sido usado en la antigüedad como tanto por legisladores como por gobernantes judíos, y Él comienza su recorrido a lo largo de las calles, y las multitudes le
aplauden, no lo reconocen. No menos de 3,000 personas es la cantidad de gente el cálculo de personas, de las multitudes que le acompañaron en esa ocasión. Él cabalgó en las calles de Jerusalén, que era la ciudad, ¿qué, hermanos? Real, ¿sí? Era la capital. De hecho, hoy Jerusalén sigue siendo una ciudad tan peleada por muchos, ¿o no? Guerras se han desatado por hacerse dueños ¿de qué? De Jerusalén. Y Jerusalén es la ciudad real, y allí va el Señor Jesús, cabalgando como un rey, ascendiendo al palacio, pero no al palacio real. Él era un rey espiritual, y por esa razón no fue al palacio real, sino fue al palacio espiritual, que es ¿qué, hermanos? El templo, ¿sí? Él cabalgaba al templo y luego, tomando posesión de él, comenzó a enseñar allí como no lo había hecho antes. Yo quiero señalarle que el Señor Jesús había enseñado en el pórtico de Salomón, pero más bien había enseñado más veces en las laderas del monte. Usted lo sabe, el gran sermón, ¿dónde fue? ¿En el templo? ¿En dónde fue? En el monte. Y vemos que el Señor Jesús comenzó a enseñar allí, pero ahora como un rey toma posesión de su palacio, y allí sentado en su trono profético enseña en los atrios del palacio. ¿Usted lo recuerda ese salmo? Cuando dice que la golondrina, ¿no?, quiere que sus polluelos estén cerca de ¿qué? De tus atrios, ¿no? De tus altares. Y hermano, creo que no hay mejor lugar que estar cerca de ¿quién? Del Señor, donde podemos escuchar su voz. Y usted sabe de aquella mujer que escogió lo mejor. ¿Quién fue? ¿Marta o María? ¿Quién fue? María, porque ella supo escoger lo que, lo mejor, que fue estar a los pies de Cristo, escuchando la enseñanza del Señor. Reyes y gobernantes de la tierra, yo quisiera hoy que pudieran escucharme todos los gobernantes que han existido en toda la historia. Muchos pésimos gobernantes, otros hombres que fueron grandes gobernantes de naciones. Pero yo quisiera decirles a todos que prestaran atención, porque hay uno, y solo uno, que puede reclamar entre todos los gobernantes, porque Él es el único digno. ¿Qué? Digno. ¿Quién es, hermanos? Jesús. ¿Rey de qué? Y Señor de señores. ¿Acaso hay otro hombre que pueda ser llamado digno? Señor, soberano, no lo hay. Lo lamentable es que muchos hombres, hermanos, idolatran ¿a quiénes? A los propios hombres. Este es un llamado a todos los reyes y gobernantes y hombres de poder que han existido en toda la historia. Jesús es el Hijo de Dios, Rey de los judíos, el único que ha sido y es digno. Y yo quisiera gritar como cuando es una procesión, abran, porque cuando hace un recorrido una autoridad, van adelante, en nuestro país lo vemos, por lo menos llevan motos, ¿no? Y atrás llevan ciertos vehículos, y luego otros vehículos, y ahí va la autoridad real, presidencial. Recuerdo apenas hace tiempo que vimos la coronación de la reina, fue reina, ¿no? La muerte de la reina y la nueva reina, y todo el cúmulo de personas o el cortejo, ¿no?, que llevaba real. Y ahí yo puedo decir y gritar: abran paso al hombre que nació, ¿en dónde? En un pesebre. ¿Sí o no?
Abran paso al hombre cuyos discípulos no fueron grandes hombres, sino fueron simples pescadores, ¿o no lo fue? Abran paso al hombre cuya túnica fue la túnica de un campesino, de un carpintero, ¿no? Íntegra, una túnica. Usted sabe que la túnica del Señor Jesús era esas túnicas especiales, íntegras, tejidas con un, de arriba abajo, un solo tejido. No llevaba ninguna corona, porque la única corona que él llevó fue la corona de espinas. Él no fue cubierto con capas púrpuras, con grandes capas reales de colores o coloridas. No fue cubierto por perlas adornadas. No tenía él gran riqueza. Sin embargo, aún sin tener corona, sin tener grandes vestidos, él fue el más poderoso sobre esta tierra. Sus seguidores no calzaban, o él no traía calzado real, pero esos pies fueron los pies que caminaron y recorrieron todo lo que pudieron hacer, alcanzando corazones y alcanzando con sus vidas y sus manos tocar lo más profundo de ellos para ser transformados. Abran paso. Y la forma de gritar de esta multitud fue Hosana, ¿no? ¿Usted lo sabe? Hosana, Hosana. Porque él tiene que ser proclamado rey hoy. ¿Y rey por cuándo, hermanos? Por siempre. Él es rey, él es rey. Y la iglesia dice, él es rey. Entrará el rey de qué, hermanos? De gloria. El rey de gloria. Y podemos decir que su lugar y su trono está por encima de cualquier otro reino sobre la tierra. Esto lo hizo nuestro Señor Jesús. Entonces lo primero que hizo en esta escena y en este pasaje, y lo primero que estamos aprendiendo, es que Él fue proclamado ¿qué? Rey. Él es rey. Segundo punto, Él mostró qué tipo de rey pudo haber sido y qué tipo de rey podría ser ahora, si quisiera. Si hubiese sido la voluntad de nuestro Señor, esas multitudes que le seguían por las calles le habían coronado en realidad en ese lugar, en ese momento, y habían doblado sus rodillas a Él, le habían aceptado como esa vara que es descrita en el Antiguo Testamento, la vara seca de ¿quién? De Isaí. ¿Usted lo sabe? El pequeño retoño de la vara de Isaí. Y toda esa gente lo hubiera coronado. Solo hubiera tenido que decir una palabra y con Él a la cabeza se habían precipitado todas esas personas, todo ese pueblo lleno de enojo y de furia contra Roma. Se hubiera precipitado y hubiera tomado por sorpresa ¿a quién? ¿A Pilato o no? Lo hubiera tomado por sorpresa, porque en esa región había pocos soldados. Pilato pudo haber sido prisionero de Cristo y no viceversa, ¿sí o no? Pudo haber sido tomado y hubiera sido condenado a muerte Pilato ante el indomable valor y la tremenda fuerza del ejército judío. Porque usted sabe que el pueblo judío tenía como aquí, hermanos, grupos subversivos. Había grupos subversivos y religiosos. Quizá no estaban los que conocemos como escribas, pero los saduceos eran una orden bélica, ¿sí? Y con otros grupos que pudieron haberse rebelado en contra de Roma. El propio Barrabás había sido acusado de sedición en contra de Roma. Pero bueno, entonces Palestina había sido liberada de todas las legiones romanas y había podido convertirse otra vez en una nación real.
pudo estar seguro con su poder de hacer milagros y con su fuerza. El Señor Jesús, ¿usted lo sabe? ¿Qué hizo cuando los soldados cuando llegaron a él y estaba Pedro al lado de él? Llegaron a él para hacerlo preso y él dijo: ¿yo qué? Yo soy. E inmediatamente los soldados, ¿qué hicieron? Rebotaron, brincaron. Es como un asunto de esos que vemos en películas, ¿no? Que tan solo con una mano pueden hacer brincar a la gente. Así pasó con los soldados romanos. Imagínense ese poder del Señor Jesús, sus milagros, su fuerza, que hizo retroceder a los soldados cuando Él dijo: yo soy. Él pudo haber limpiado no solamente la tierra palestina, sino cualquier otra nación. Pudo el Señor Jesús ir de nación en nación, de ciudad real en ciudad real, de estado por estado, implantando su supremacía sobre todos los pueblos y naciones. Habría podido hacer que todos se postraran delante de Él, y quienes habitaban en el desierto habían recibido la orden de, inclusive, hermanos, como decimos de forma muy práctica, lamer el polvo. Cuando se ocupa la expresión de lamer el polvo, es de ¿qué? De humillarse, ¿sí o no? Humíllate. ¿El Señor Jesús pudo haber sido este tipo de rey o no? Imponente ante todas las naciones, sí pudo haberlo hecho. No hay razón por la que Cristo no hubiera sido más poderoso que cualquier otro rey. Si su reino hubiera sido de este mundo, habría podido reunir al ejército más poderoso y despedazar al imperio romano hasta pulverizarlo. Y de igual manera, hermanos, si fuera la voluntad de Cristo, Él podría hacer que cada uno de nosotros hoy fuéramos, ¿qué, hermanos? Príncipes y gobernantes. ¿Podría haberlo hecho o podría hacerlo el Señor Jesús? Sí pudiera. Y Él podría hacer de su iglesia, hermanos, la iglesia más grande y más poderosa. Si esa fuera su voluntad, no hay razón por la cual toda la gloria que leemos del Antiguo Testamento bajo Salomón no pudiera ser concedida hoy a la iglesia bajo el más grandioso rey que es el Señor Jesús. Pero, hermanos, tengo aquí y termino con esto. Nuestro Señor no vino a hacer eso. No vino a redimir a una nación para volcarse en contra de sus gobernantes. No vino a hacer de la iglesia hoy la más rica o poderosa. El Señor no vino para hacer eso, y de aquí la impertinencia de los que piensan que Cristo debe ser adorado hoy como una arquitectura esplendorosa, con magnificencia, con vestiduras y grandes procesiones. Porque desde ayer comenzaron las procesiones, ¿sí las vio o no? Y hoy se levantan muchas procesiones en diferentes lugares, y allí va la gente haciendo procesiones. Si a Dios le importara la gloria de este mundo, pronto habría estado todo este mundo a sus pies. Pero a Dios no le importa. A nuestro Señor no le interesa ni le importa la gloria de este, ¿qué, hermanos? De este mundo. Si hubiera querido tomarlo, lo hubiera hecho. Yo preguntaría, hermanos, ¿quién pudiera haber hablado en contra de su propósito, o quién se hubiera levantado en contra de nuestro Señor Jesús? ¿Quién, hermanos? ¿Acaso qué dice la palabra? ¿Quién no te temerá que, Señor? ¿Sí recuerda ese pasaje o no? ¿Quién no te temerá, Señor? Porque nuestro Señor es un Dios celoso, es un fuego ardiente, ¿no? Consumidor, no lo es. Y todos tenemos que temerle a Él. Hermanos, si hubiera querido, el Señor Jesús lo hubiera hecho. Pero a Él no le importa la gloria de este mundo, ni la gloria que ofrece este mundo,
porque su reino no es de este mundo, hermanos. Y yo quiero terminarle diciendo a usted que es la iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, tú tienes que despreciar también lo que nuestro Señor que despreció. Él no quiso nada de la gloria de este mundo, y usted y yo tenemos que despreciar lo que Él mismo menospreció. Él pudo haber tenido todo lo que este mundo podría haber dado, pero no lo quiso. Y nos enseñó, hermanos, que si todas las cosas pudiesen ser de la iglesia, es necesario pasarlas, ¿por qué, hermanos? Por alto. Y decir, estas cosas no son para quién, para mí. ¿Está dispuesto a hacerlo? Nuestro Señor despreció la gloria de este mundo, y usted tiene y yo tengo que despreciar lo que este mundo puede que darme. No lo quiero porque no pertenezco a este mundo. Pero termino diciendo, hermanos, ahora, este es el rey que pudo haber sido y no lo fue, porque no lo quiso, porque no lo quiere, hermanos, porque no quiere nada de este mundo, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de rey sí es? ¿Cuál es el tipo de rey que Él sí es y al que hoy tenemos que adorar? ¿En qué consiste su reino? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su autoridad? ¿Quiénes habrán de ser sus seguidores y sus súbditos, hermanos? ¿Cuáles son sus leyes? ¿Y cuál ha de ser su gobierno, hermanos? A partir de este pasaje, hermanos, tenemos que tomarlo como un todo. Que el reino de Cristo es un reino muy extraño. Es algo totalmente diferente de todo lo que pudiéramos entender y comprender. Y lo primero que quiero decirle, y con lo que hoy termino esta mañana, es que en este reino, hermanos, los discípulos, sus seguidores, son simples cortesanos. Nuestro bendito Señor no tenía hombres nobles que le acompañaran, ¿no? Sí, tenía hombres nobles, grandes reyes y grandes autoridades le seguían. No, hermanos, ¿quiénes fueron los que le acompañaban? Unos cuantos pescadores humildes fueron sus discípulos. Y tenemos que aprender que si queremos ser parte del reino de Cristo, hermanos, debemos ser discípulos que estemos sentados en el lugar, no donde los hombres hoy quieren sentarse. El lugar donde usted y yo tenemos que querernos sentar es en donde, hermanos, a los pies de Cristo. ¿Hay otro lugar mejor que ese, hermanos? Hay otro lugar que usted quiera anhelar, hermanos. Usted quiere pensar en construir, en hacer y en fabricar cosas para usted en su futuro. Pero lo que usted debe anhelar, hermanos, es un solo lugar en donde yo quiero estar, es a tus pies, Señor. ¿Está dispuesto a hacerlo? Y a decirle, Señor, no hay otro lugar que yo anhele que no sea estar bajo tus pies o a tus pies. Amén. Amén. Hermanos, es el honor más grande que puede darnos, estar a sus pies. A sus pies para oír sus, ¿qué, hermanos? Sus palabras, para obedecer sus mandamientos, para recibir su gracia. Esta es la más grande dignidad y grandeza que usted y yo podemos aspirar: escucharle, obedecerle y servirle. ¿Hay algo mejor? No lo hay. No hay algo mejor. El hombre más pobre, escuche bien, que ame a Cristo, o la mujer más humilde que esté dispuesta a aceptarlo como su maestro, ese hombre, esa mujer de inmediato se convierte en un miembro de la nobleza que le acompañará a Jesucristo por los siglos. ¿Sí o no? Porque Él hace que el estéril tenga ¿qué? Hijos, y nos hace sentar con los ¿qué? Con los príncipes. ¿Sí o no, hermanos? Este es el Dios en el que confiamos. Este es el Dios del que se habla y del que se predica. Él es nuestro Rey, hermanos. Porque estábamos perdidos y miserables, y Él nos levantó para hacernos sentar con los príncipes. Este es el Rey en el que confiamos. Hermanos, qué extraño reino es este, que convierte a los pescadores en nobles, a los campesinos en príncipes, a los que no tenían nada en tenerlo todo
porque Él, de sus manos hoy, hermanos, nos llena de las riquezas de su gloria, ¿o no? Y somos no solamente herederos, sino coherederos con Cristo, ¿cierto o no, hermanos? Lo somos. Este es el Rey que viene, y que viene a ti, y que viene a mí. ¿Entiende entonces, hermanos? Cada día que yo pienso y que usted piense en Él, hermanos, tiene que pensar como el Rey que ha venido ¿a quién, hermanos? A nosotros. Este es el Rey en el que hoy creemos y en el que en Él esperamos por siempre. Él es nuestra esperanza de gloria. Amén. Amén. Hermanos, este es el reino del que hablamos, en el que el discípulo es el rango más grande. ¿Hay un rango más grande, hermanos? ¿Cuál es el nombre más grande que podemos alcanzar? Discípulo. O mejor para muchos, doulos, que significa ¿qué, hermanos? Esclavo. No siervo, porque siendo libre me hice ¿qué? Esclavo de quién, hermanos? De Cristo. Este es el rango más grande de la nobleza de los que creemos en nuestro Señor. Hosana, hermanos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios les bendiga.